Ahí más allá el texto España. Violaciones, robo, saqueo, afrancesado, guerra de la independencia, libertinaje. Una España muy sangrienta que quedó al principio de la guerra de la independencia con los afrancesados. Buenos días, soy María Gredano Pérez y junto a mi equipo, formado por Carmen Maximiliano Manzanedo como primera refutadora, Carmen María Moreno como segunda refutadora y Alma García como conclusora, defenderemos con un rotundo sí a la pregunta del debate. ¿Eran los afrancesados unos traidores? Antes de comenzar a presentar los argumentos, me gustaría definir los términos clave de este debate. Afrancesado. Grupo heterogéneo formado por partidarios de una nueva dinastía inaugurada por José I, es decir, personas traidoras que residían en España con costumbres francesas. Patriota. Defensores de la monarquía borbónica y contrarios a la nueva dinastía impuesta por Napoleón Bonaparte, es decir, personas que no traicionan a su país. Traidor, persona que traiciona y tiene falta de lealtad y de fidelidad. Ahora sí, pasaré a mencionar los argumentos en los cuales se basará nuestro equipo. Nuestro equipo se basará en dos bloques argumentales. El primer bloque es llamado argumentos de deslealtad, en el que mi compañera Carmen hablará de por qué eran los afrancesados unos traidores, haciendo mención a la supuesta justicia que querían buscar para el bien de la población, aunque buscaban un bien propio para ellos mismos. Haciendo referencia al interés que mostraron los afrancesados al apoyar al rey francés José I, al sentirse amenazados con la llegada del conquistador Napoleón Bonaparte. En segundo lugar, el segundo bloque argumental, en el que nos basaremos, recibe el nombre de argumento de consecuencia, en el que mi compañera Carmen María explicará las graves consecuencias de la Guerra de la Independencia, iniciada en el año 1808 y finalizada en el año 1814, haciendo referencia a las violaciones, robos y saqueos que realizaban los afrancesados como método para buscar la libertad. Nuestra conclusora Alma nos realizará un resumen de lo hablado en este debate por ambos equipos. Y recuerden, una nación no se pierde porque uno la ataque, sino porque quienes la aman no la defienden. Muchas gracias. son violaciones, robos que hacen los otros. Cuando acabe la primera. Tampoco hay que poner mucho más. El de consecuencia, el de lealtad, el impropio, el de la mayoría, el de consecuencia, de la acción de robo, estación bastante usado a la paz. Vale. Yo también te respondí. 1800. Que te mato. Guerra de independencia en España. Enfrentamiento bélico entre Francia y la Francia. Napoleón, quien había dedicado sus tropas en el país, tras un acuerdo por conquistar Portugal con el mismo, pretendía, empezando por España, hacer de Europa un territorio que dejara de vivir bajo las ataduras de las cadenas de Fernando VII, nuestro rey entonces, y así establecer un modelo de Estado similar al exitoso liberalismo francés. Que una persona extranjera quiera establecer, de repente, una nueva forma de gobierno en nuestro país, imponiendo a su hermano José Bonaparte como rey y romper de repente con las costumbres de un pueblo, puede resultar impactante.
Buenos días, soy Aida y vengo en calidad de introductora de mi equipo de debate, formado por Cristina Maireles como primera refutadora, Carmen Merino como segunda refutadora y por último por Clara Hernández como conclusora. A la pregunta del debate, ¿fueron los afrancesados unos traidores? Nosotras os responderemos con un sólido no. Pero antes de empezar con nuestro bloque argumentativo, me gustaría definir una serie de conceptos que ayudarán a desarrollar nuestra tesis y así facilitar la comprensión para vosotros. Primeramente, afrancesados. Españoles partidarios de la monarquía reformista de José I, con la intención de dotar al país de ideas liberalistas. En segundo lugar, traidor. Persona que no cumple su palabra o no guarda la fidelidad debida. En tercer lugar, patriotas. Según la RAE, personas que tienen amor hacia su patria y procura buscar un bien para él. Por último, liberalismo. Actitud que propugna o defiende la libertad y la tolerancia debida hacia la sociedad. Permitidme entonces preguntar, ¿de verdad los patriotas españoles de la época querían el bien para España? ¿Se podrían denominar patriotas si no querían hacer prosperar a su país, a diferencia de los afrancesados? Para defender que los afrancesados no eran unos traidores para nuestro país, nos basaremos en dos sólidos y claros argumentos. El primero, defendido por Cristina, se centrará en Fernando VII y su pésimo reinado ante la falta de preocupación por su pueblo, con la intención de instaurar normas propias del antiguo régimen. El segundo y último, defendido por Carmen, se basará en las ideas de reformas de José I, queriendo hacer de España un país con derechos liberales como la recientemente formada Francia. Para concluir mi introducción, debo explicaros que José Bonaparte quiso beneficiaros a todos, reinando la soberanía nacional, la igualdad ante la ley, la separación de poder y el fin al poder absoluto de los monarcas. ¿Es a eso ya las personas que la apoyan para hacer prosperar a nuestro país a lo que llamáis traición? Pues dejadme concluir con una frase. Algo que va en contra de vuestros propios derechos nunca va a ser algo bueno para todos. Que vivan las cadenas. Y luego empieza como todo momento José I, de forma que quería instaurar. José I, la reforma que quería instaurar. Que quería. Y de los ideales que sostenía. ¿Con qué parte de la reforma que quería instaurar. La reforma que quería instaurar es que los derechos sostenían que que mira, lee la frase, ¿Cuántas horas que te voy a poner peor? ¿te acuerdas lo que ella acaba de decir? De la frase, de las preguntas que ha hecho. Da la vuelta. como no se deja patriotas, se han hecho un buen debate. O sea, no da justamente la vuelta a lo mismo. No sé cómo lo tienen. Y en la refutación no tenemos que ¿Qué le harías tú? ¿Qué preguntas? La primera vez que he hecho y la segunda. Ya es que tienes que hacer las 4. Tenemos que responder a las 4.
No es refutador, pero ¿a qué se refiere? O sea, a favor. Buenos días, soy Carmen Maximiano, la primera refutadora del equipo que se posiciona a favor de la pregunta planteada en este debate. Antes de comenzar con mi argumentación, me gustaría dejar claro algo con lo que no estamos de acuerdo con el equipo contrario. El equipo contrario nos ha dicho que durante el reinado de José Bonaparte, José I, este intentaba buscar un bien común, un bien para la población. Pero déjame decirle que este no quería esto, quería un bien propio, un bien individual, para sí mismo, ya que las ciudades sitiadas se convirtieron en verdaderas ratoneras de muerte para la población civil. Tras la llegada de José I, vinieron los saqueos, asaltos, robos, violaciones a mujeres y muchas más consecuencias que explicará mi compañera Carmen María en su segunda refutación. Ahora sí, una vez aclarado esto, comenzaré con mi refutación. Pasaré a explicar el por qué sí los afrancesados son unos traidores. Para ello me basaré en un sólido bloque argumental. Un argumento de deslealtad, que lo dividiré en dos partes. En la primera explicaré esa deslealtad que tuvieron los afrancesados ante España y el rey Fernando VII. Y por otra parte, explicaré que no solo fueron unos traidores hacia su patria, sino que también fueron unos interesados, porque al verse amenazados por José I, pasaron a apoyarlo. ¿Su pregunta? Fernando VII le fallaba a su madre. ¿Usted no cree que es el traidor? Déjeme decir una cosa, pero Fernando VII no es perfecto, al igual que tampoco fueron los afrancesados. Los afrancesados llevaron robos, saqueos, violaciones a mujeres para toda la población. Y déjeme decirle que un rey que quiere buscar una justicia y una libertad para su población no lo hace a través de métodos violentos y violaciones. Bueno, ahora continuaré con mi argumentación. Los afrancesados, los traidores de España, determinan su papel en la Guerra de la Independencia, en 1808. Los afrancesados no fueron más que unos desleales vendidos al conquistador Napoleón Bonaparte. Ahí es donde se da la razón sobre la represión de los afrancesados, incluso antes del reinado de Fernando VII. Las supuestas propuestas de reforma que los afrancesados querían llevar al país no eran unas propuestas no era una propuesta en la que estaba incluida la población, sino que buscaban un bien propio, un bien individual, un bien para sí mismo. Ahí es donde se refleja que estaban buscando un interés propio, no tenían en cuenta ni a la población para tomar esas decisiones. ¿Su pregunta? ¿Usted no cree que los afrancesados tenían miedo de la solución de Fernando y no se vieron amenazados por José I? Yo creo que los afrancesados lo que tuvieron miedo de, como voy a explicar ahora en mi segunda parte del argumento, tuvieron miedo de ser ellos mismos los que tomasen esas consecuencias que provocó José I en la guerra de la Independencia. Por eso pasaron a apoyar a José I. Por otra parte, en mi segunda parte del argumento, no solamente, como he dicho, fueron unos traidores para su patria, sino que también fueron unos interesados, porque al verse amenazados con la llegada de José Bonaparte, ellos cogieron y pasaron a defender a José I para no sufrir las graves consecuencias que estos aportaron al país. Y recuerden, una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque los que la quieren no la defienden. Muchas gracias. Yo sí. ¿Cuál has dicho? ¿Para una idea? Yo es que ese buscar el dinero que se buscar el avance.
Que si veis que no da tiempo a hacer las preguntas bien redactadas, anotar las ideas y luego me las redactáis en el libro, ¿no? Más o menos, En los no, paroncillos. eso dando tiempo. Que cada vez tío. Si es que tiene que seducir. O sea, estoy en contra, estoy debatiendo tu argumento, me da me gusta. Yo no digo nada. A ver lo que intentas hacer. La segunda. Yo no tengo que hacer. Yo digo, pero eso son los que nos expliques así. A todos menos a ti, por proponerlo. Ahí va ya. Sí, sí. Ya es 4. Esta es la pregunta 3, ¿eh? Sí. El 4. Porque el 3 es de... No, esta es la 3. Entonces, luego tú, es que La 3. estás a favor o en contra. Que no, es que te había que preguntar. ¿Ves? Carmen, cambia el número. ¿Eso? Tacha el 3 y pone... Vale. Según la vanguardia, Fernando VII, el peor rey de España. Según el periódico El País, el reinado de Fernando VII fueron nefastos. Además, que su padre, Carlos IV, dijo que la figura de su hijo Fernando fue ruinosa en la historia de España. El diario. Fernando VII, el tirano que logró engañar a todo el pueblo. Según el periódico El Confidencial, incluso su madre, María Luisa, dijo, se negó a oírlo porque lo consideró un traidor. También su padre, Carlos IV, verificaba que su hijo era un auténtico traidor. Como habéis podido comprobar, muchos historiadores decían que Fernando VII había sido el mayor traidor de la historia de España, además de un rey nefasto. Antes de empezar con mi argumentar, diré aquellos aspectos con los que no estoy nada de acuerdo con el equipo contrario, ya que estos defienden que unas personas que quieren lo mejor para su país son unos traidores, es decir, los afrancesados. Bien, ustedes habéis visto vuestra introductora en la frase final que los afrancesados eran unos traidores, pero como yo he demostrado en muchas noticias de diferentes periódicos, fue Fernando VII el mayor traidor de la historia de España. Incluso su madre, sangre de su sangre, lo dijo, mi hijo es un auténtico traidor. También habéis dicho que los afrancesados luchaban simplemente por sus libertades, por sus derechos, que no le importaba nadie más. Pero aquí tengo un artículo de la primera Constitución que los afrancesados fueron los primeros en luchar por todas las libertades y derechos de la población. Además, aquí tengo otro artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, por el que también se dicen que los afrancesados lucharon por muchísimos derechos y libertades de toda la población. ¿Usted considera que llorar y robar es buscar la libertad para España? No, pero es que los afrancesados no estaban de acuerdo con eso, estaban de acuerdo con las ideas liberales, con los derechos de las personas y con todo lo demás. Eso nunca lo habían defendido los afrancesados, por lo tanto no es una pregunta recurrente para este debate. Bien, ahora empezaré con mi refutación. Primero nos tenemos que situar en plena guerra de la independencia, como ha dicho mi compañera. Esta guerra empezó siendo una guerra entre españoles y franceses, pero con el paso del tiempo acabó siendo una auténtica guerra civil entre españoles y españoles. En principio tenemos que dividir la sociedad española de estos tiempos en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que apoyaban el absolutismo, es decir, los que apoyaban al reinado de Fernando VII, que eran personas del campesinado y del mundo rural. Estos estaban totalmente influenciados por lo que Fernando VII iba promulgando, ya que no tenía las suficientes capacidades para decidir qué era el bien y qué era el mal. Además, estos lo que querían era tenían un pensamiento absolutista y estaban negados a prosperar. ¿Ustedes creen que una población que no quiere prosperar y que no quiere lo mejor para su país no son unos traidores? Por otra parte se encuentran los afrancesados. Estos eran un grupo de españoles que defienden el poder francés y la idea francesa. Esto era una idea liberal. Es decir, estos apoyaban la idea de José Bonaparte, ya que estos eran como un grupo de ilustrados que lo que querían básicamente
era lo mejor para su país, que su país evolucionara y que cada vez tuviera más derechos y libertades para la población. Y pensaban que este futuro mejor pasaba a manos de José Bonaparte. Y ya que estos pensaban que José Bonaparte iría introduciendo de manera progresiva las ideas que se habían conseguido en Francia tras la Revolución Francesa. Lo que querían era acabar con una sociedad estamental, reformar la economía para tener una mayor economía, ya que Fernando VII, cuando acabó la guerra, España quedó totalmente destruida y Fernando no hizo nada para que la economía evolucionara. También quiere una soberanía nacional, igualdad ante la ley. Bien, señores, tras toda esta información, ¿de verdad creéis que Fernando VII no fue un traidor y que los traidores fueron los afrancesados? Esa como que grabe todo. No le doy la vuelta a la cámara porque... Esto es una noticia. Ahorita a las 5, ¿no? ¿Mm? Sí. Sí, sí. Porque ella misma va. La pregunta O sea, este equipo tiene... O sea, tienes que esperar a la siguiente equipo. Y luego tienes que hacer una pregunta a ese. Tú, o sea, esta gente de aquí, tienes que hacer una pregunta que van a hacer ellos a ese equipo. Y luego, cuando salga pues esa. Y cuando salga Carmen, la pregunta que le haga ella. Claro, sí, la responde tú. Pero si hasta que no empiece ese grupo no puede responder la otra, pues ahora hay que dar sesión. Ya estoy llegando al Pablo. Pablo, si es que tú no sabes de ordenadores. Ya está el Pablo. ¡Ah, jaleando! Pero no sé, ¿tú crees que es fácil hacerlo? ¿Vos no puedes teclear? ¿No los tiene doblados? ¿Quién ha sido el iluminado que lo ha puesto ahí? Al Pablo. Ay. Tienes que se baje un poco, ¿no? Que a mí una vez tenía un momento de cargar la planta y no funcionaba esta parte de la pantalla. Entonces me acudí a un conejo, tenía que ir a darle porque yo escribía que se escribía aquí. Entonces tenía que estar aquí lo escribía aquí, ¿sabes? Una para no decir que porque claro, funciona que estoy aquí. Pero con paciencia. Pues yo no. Si es que esto estudiamos 2 días. No tengo hoy. Buenos días, soy Carmen María Moreno y soy la segunda refutadora de mi equipo. Antes de comenzar con mi refutación, me gustaría dejar claro unos argumentos con los que no estamos de acuerdo con el equipo contrario. Antes le hemos preguntado que si la libertad, o sea, que si España quería... que si ustedes consideraban que violar y robar era buscar la libertad para España. A lo que ustedes nos han respondido con que la pregunta no era recurrente en el debate. Y la realidad es que los afrancesados no dejaban de decir que buscaban la revolución de España sin tener que llegar al derramamiento de sangre
sin embargo, los gobernadores militares franceses, los cuales eran aliados de los afrancesados, tomaron medidas represivas en las provincias que controlaban los patriotas contra las personas que apoyaban la causa patriótica y el gobierno de la Junta. Ahora sí, comenzaré con mi refutación, dejando claro, un momento por favor, dejando claro mi primer bloque argumental que he tratado sobre las consecuencias. Tras esta llegada a España se dio una gran oleada de robos y de exilios, además de violaciones y pequeñas guerrillas. ¿Su pregunta? Sí. Esto fue causado por las causas de la Guerra de la Independencia. Este fue un conflicto bélico desarrollado entre 1808 y 1814, dentro del contexto de la Guerra Napoleónica, que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. Además de la pérdida de vida, fue perjudicial el exilio de los afrancesados. Entendemos como exilio la expulsión y abandono obligatorio de una persona de su país o del lugar donde viven, como castigo. En este caso, los afrancesados fueron echados como castigo por los robos y las violaciones que existieron en ese tiempo. Por culpa de esta guerra, fueron exiliados un grupo de elevado interés cultural que era muy importante en el país de España, como fueron escritores, juristas y artistas. Además de estas consecuencias, también surgieron otras, como las condenas a muerte, prisiones, ultrajes, violaciones, robos, impuestos exhaustivos, expropiaciones, extrañamientos, miseria y tantas otras desgracias que nos trajo la Guerra de la Independencia. También hay que dejar claro que los españoles no solo defendían a su patria y a su rey, sino que defendían su familia, sus derechos, su cultura y sus raíces. Los españoles no estaban en contra de los afrancesados por querer la libertad, sino que estaban en contra de que ellos querían defender el libertinaje, las violaciones y el saqueo a la población, como método para buscar la libertad y el bien del país. Y no, señores, ellos no buscaban el bien del país, buscaban su propio bien. ¿Su pregunta? ¿Quiénes creéis que fueron los primeros en cometer actos vandálicos? Los afrancesados. Y recuerden, una nación no se pierde porque uno la ataque, sino porque quienes la aman no la defienden. Muchas gracias. Dice, te dan aviso, es que se avisa. Entonces, por ejemplo, tengo un regalo claro, también lo complicamos. No, Federico. Por eso entramos dentro solo la clase de un regalo. Y el siguiente que entre ya sabe que todo puede Sí, qué lista. Para ser una patriota. Sí. No te pongas patriota, es mi patria. Ni minita, ¿ves? Bueno, me he metido aquí yo en un bando. Estás rodeado. La que conocía. Para ser una patriota eres muy inteligente. Que para ser una patriota es muy inteligente. Sí, me va a hablar la que se metió con la Carmen porque no sigue bien marioneta. ¿Cómo era? Mañoreta. Y pone marioneta. Qué guay. Pero cuando me lo tuyo digo, no puede ser verdad. Digo, ya está. Voy a perder al final con esto. No lo creo. Voy a poner aquí un lazo rojo.
después, pero vamos a dar a combatir el no sé qué. Ah. Sí, yo ya le dije una vez, le digo, mira, perdón por lo que te voy a decir, pero es que lo tengo que decir. Sí, sí, me lo digo. Gabriel, luego te lo digo. En este curso hemos estudiado el intelectualismo moral de Platón y Sócrates, pero cuando decís que los patriotas eran buenos, creo que no tenéis muy claros los conceptos de bien y de mal. Apoyar a Fernando por el simple hecho de ser español me parece poco racional, ya que, por ejemplo, le hemos preguntado si Franco creen que fue bueno. Me han dicho que sí. Con Franco pasó lo mismo que con los patriotas, no hubo nada bueno. Y, como ustedes han dicho, están inculpando a los afrancesados de supuestas miserias, de supuestas traiciones, expropiaciones, problemas sociales, muerte. Dicen que Franco fue bueno. ¿Qué motivos tienen para estar entonces en contra de los afrancesados? No hay evidencias tampoco de ninguna de las cosas que han mencionado, haciendo que su argumento se quede bastante cojo a mi parecer, sino solamente una mera opinión. ¿Qué violaciones? ¿Qué problemas? Los afrancesados solamente querían el bien para España, querían libertades sociales, querían independencia. La clave para nuestra postura se puede sintetizar como no todo es lo que parece. En cambio, la vuestra, apoyando al enemigo, apoyando una cosa que no es buena, me recuerda bastante al síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Cómo se defiende algo que no es bueno? ¿Cómo se defiende a un monarca que no hizo y no quiso lo mejor para su país? Cuando volvió al lado de Fernando, el pueblo toreaba ¡vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! Bonita metáfora para simbolizar lo que era el gobierno de Fernando. Un gobierno dictatorial, totalitario e inútil a grandes rasgos, como ha dicho mi compañera, siendo considerado por todos los historiadores como el peor monarca de la historia de España. Aquí tienen diversos artículos de diferentes periódicos y diferentes historiadores. ¿Cómo se llama a las personas que no miran ni por su bien ni por el de su propio país? Un segundo. Se llaman personas alienadas. En sociología, una persona está alienada cuando apoya o reproduce conductas que son perjudiciales para sí misma. Una mujer machista, un negro racista, un judío antisemita y, por supuesto, un español que apoya a Fernando VII. Dígame. ¿Me podría explicar usted el motivo por el que José I pudo reinar en España? Por supuesto, porque por las abdicaciones de Bayona, los monarcas de España en ese momento le cedieron el trono. Un régimen que va en contra de los que son actualmente los derechos humanos del hombre, aquí están mencionados en los que va en contra, no puede ser bueno. José I quería instaurar en España un gobierno con libertades personales, con libertades. Copiar el sistema político que había en Francia. Cuando un país va bien, ¿por qué no deberíamos copiar lo que hace? Como hemos hecho siempre, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Podemos decir que fue simplemente malo por el hecho de que nos conquistaran? Bastante hipócrita de su parte. España es un país de conquistadores. Desde 1492 empezamos a conquistar la América Latina y eso produjo que América Latina tuviera un gran cambio, una revolución social, en el sentido de tener nuevas costumbres, nuevos métodos de agricultura, de ganadería y nuevos conocimientos occidentalizados que hicieron que la población mejorara. Una conquista no es mala siempre y cuando traiga consigo después una cosa mejor, unas soluciones a la miseria que había en España. Para finalizar, me gustaría decir una frase de Wayne Dyer. El progreso y el desarrollo son imposibles siempre que se hace algo como se ha hecho anteriormente. No pueden estar a favor de los patriotas. Los patriotas no hicieron nada por el bien de su país. Una persona patriota mira siempre por el bien de los suyos. No es el caso que estamos viendo aquí. Así que, para todos, vivan las cadenas, parece ser. Muchas gracias. No sé tiempo. Está sin batería, ¿eh? Está sin batería. Gabriel. Te ha quedado sin batería, ¿eh? Estoy grabando yo también, de todas formas. No, aguanta, ahí. Mira, amigo, bueno, ¿dónde?
Te he visto la cara de pera como diciendo que es esto. Soy afrancesada y me niego a vivir esclavizada por Fernando VII, bajo el absolutismo, en la que la soberanía no teníamos ni voz ni voto, en el que no optaba ni por el progreso ni por el desarrollo. No quiero una España encadenada, quiero una España libre. Soy afrancesada y, señores, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Que no vivan las cadenas. Buenos días, miembros del jurado, equipo contrario, público asistente. Llegados a este punto del debate, me gustaría resumir lo que hemos dicho ambas posturas. En muchos puntos bien es cierto que ambos equipos hemos llegado a un acuerdo. Sin embargo, mi equipo ha defendido y demostrado claramente que los afrancesados no eran unos traidores. El equipo contrario nos ha querido convencer con unos argumentos que no nos han quedado nada claros. En primer lugar, su primera refutación se ha basado en un argumento de deslealtad. Nos ha explicado que por qué eran los traidores y que buscaban un bien propio. Nos habla de robos, violaciones, mientras que mi compañera Carmen Merino nos ha demostrado que no tienen evidencia ninguna y además que los que comenzaron con los actos vandálicos fueron los patriotas, amenazados por el absolutismo, señores. A la pregunta que le hemos hecho, que Fernando VII le falló hasta a su madre, y usted nos ha hablado de que era un traidor porque los afrancesados eran los que hicieron robos y violaciones. El pueblo nos habla de que el pueblo se vio amenazado por José I. Sin embargo, mi equipo nos ha demostrado que los afrancesados fueron los que se vieron amenazados por el absolutismo y las cadenas de Fernando VII. Su segunda refutación nos habla de un argumento de consecuencia, las consecuencias de la guerra de la independencia. Nos habla de saqueos, violaciones, robo a los afrancesados, que era su forma de conseguir la libertad. Sin embargo, mi equipo ha demostrado que los afrancesados fueron los primeros en los que hablaron de las libertades para todo el pueblo español. Nos habla de las oleadas de la guerra de la independencia, de la guerrilla. A la pregunta que le ha hecho mi equipo, ¿Franco era bueno? Nos ha respondido con un sí. Pero que todos que estamos aquí en esta sala sabemos que Franco no hizo nada bueno y no trajo consecuencias, al igual que no lo hizo Fernando VII. Nos habla también del exilio de los afrancesados, como castigo. ¿En serio? Mi equipo ha demostrado que se merecen un castigo unas personas que querían el bien por su país. Mi compañera Cristina, ahora hablaré de mi equipo. Mi compañera Cristina, en su primera refutación, nos ha hablado de Fernando VII, que es el peor rey conocido de la historia de España. Tras la guerra de la independencia, Fernando no mostró ni interés alguno por su país. Mi compañera Carmen Merino nos ha hablado en su segunda refutación del rey, del que ustedes llaman traidores, José I, un rey que quería plantar en España reformas liberalistas y quería una España nueva, una España que no estuviera encadenada. Nos ha hablado de la alineación, de que los patriotas, que eran patriotas que no querían el bien por España. Copiar, si nosotros copiamos algo, si nosotros copiamos el sistema político de los franceses porque les funciona, pues vamos a intentar nosotros hacer lo mismo. No por eso eran unos traidores. Como ha demostrado mi equipo, algo que va en contra de tu libertad no es bueno, y eso es lo que quería Fernando, que los ciudadanos no tuvieran ni voz ni voto, una España encadenada. Mi equipo ha demostrado que nada es lo que parece, que las conquistas a veces no son tan malas. José I, ustedes nos lo han planteado como un rey negro, oscuro, traidor, engañoso. Sin embargo, era un simple envoltorio. Fernando tenía unas ideas buenas, unas ideas liberales, quería una España nueva. Quería unirse a España para llegar a una España unida, fuerte. ¡Viva las cadenas! Muchas gracias.
Ole. Conclu. Escucha, la he puesto conclu, a ver, en vez de conclusión. No pega, está muy orientado. Pero por lo menos habría que... Pero por lo menos... A mí me gusta el paseo, que son villancicos. Por la tarde, escucha la mañana. ¿Y sabes lo que quiere decir? La verdad es que no me da tiempo por la música de mi tío. Y por ¿Qué Dios. dices? ¿Has hecho cierre la ventana esa? Eso que esa mujer. Música tradicional, vamos de tiempo, Sí, pero tú si toca el timbre sigues hablando. Pero nosotros no tenemos que... Buenos días, soy Alma García Español y como impulsora de mi equipo, el cual está a favor y responde la pregunta del debate con un rotundo sí, me gustaría resumir todos los argumentos mencionados en este debate. Empezaré resumiendo los argumentos del equipo contrario. En nuestro primer argumento hemos dicho que los afrancesados buscaban un bien individual solo para ellos, mientras que el otro equipo ha dicho que buscaban un bien común. Nosotros hemos demostrado que eso no fue cierto, ya que las tropas francesas saquearon, robaron y violaron a las clases más bajas. Durante su primera refutación le hemos preguntado si consideraban que los recurrentes abusos por parte de los afrancesados le parecían una víctima de la libertad, a lo que nos han contestado que no es recurrente. La realidad es que los afrancesados no dejaban de decir que buscaban la renovación de España sin tener que llegar al derramamiento de sangre y, sin embargo, los gobernadores militares franceses, los cuales eran aliados de los afrancesados, tomaron medidas represivas en las provincias que controlaban los patriotas contra las personas que apoyaban la causa patriótica y gobierno de la Junta. Durante su segunda refutación le hemos preguntado: ¿me podría explicar usted el motivo por el que José I pudo reinar en España? A lo que nos han contestado que los reyes españoles cedieron el trato, pero la realidad es que Napoleón obligó a esto. Además que nos han dicho que José I buscaba el bien para todos, los españoles, pero el bien para todos, los españoles, pero como ya hemos dejado bastante claro, estaban varias veces, José I durante su reinado abusó repetidas veces de las clases bajas. Es por ello que no estamos de acuerdo con el otro equipo cuando dicen que José I era un rey que traía el bien para toda España. ¿Para toda España o solo para sus partidarios? Ahora sí, me gustaría resumir y aclarar los argumentos con los que mi equipo ha defendido los afrancesados. Eran unos traidores. Hemos hablado de un primer bloque de argumentos en el cual se basaba de la deslealtad, en el que hemos defendido del por qué los afrancesados eran unos traidores, por intentar buscar una supuesta justicia con el uso de los métodos violentos, por así buscar el bien de la población, siendo este un bien propio y no un bien para la población. Por otra parte, en nuestro primer argumento también hemos hablado del interés que mostraron los afrancesados por defender al rey francés José I por interés. A continuación, en nuestro segundo bloque argumental hemos hablado de las consecuencias que se produjo después de la guerra de la independencia producida en 1808 hasta su fin en 1814. La España sangrienta, ¿la recuerdan? La España que empezó a ser así por el principio de la guerra de la independencia, por culpa de los afrancesados. Esta España vuelve a ser una España libre, gracias a la reconquista de Fernando VII a su vuelta al trono, gracias a los españoles que quedaron defendiendo a su patria, a su familia, a sus costumbres y sus derechos,
y se queda una España con libertad y no con libertinaje, como los afrancesados querían, con justicia y con un bien para la población y no propio como defendían los afrancesados. Y recuerden, una nación no se pierde porque uno la ataque, sino porque quienes lo aman no lo defienden. Muchas gracias.